El 30 de septiembre del 2018, el pueblo macedonio aceptó, mediante un referéndum, el cambio del nombre de su país, el cual pasó de llamarse República de Macedonia a República de Macedonia del Norte, siendo esta la modificación más reciente en el nombre constitucional de alguna nación. A decir verdad, esto fue la respuesta a la conocida disputa con Grecia, la cual ha concluido recientemente. ¿Te interesa conocer los orígenes de este conflicto y cómo los normacedonios llegaron a ceder para dar fin al mismo? Entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal. Para entrar en contexto, ubiquémonos en el mapa. El término Macedonia se ha usado para designar una región geográfica en los Balcanes, cuyas fronteras han variado a lo largo de la historia. En la actualidad, según consenso general, la región comprende el territorio total de Macedonia del Norte, pequeñas partes de Albania, Serbia y Bulgaria, así como la zona norte de Grecia. Este nombre proviene del antiguo Reino de Macedonia, el cual, durante la Grecia antigua, se consolidó como un imperio dirigido por el recordado Alejandro Magno, quien logró extenderlo hasta llegar al Valle del Indo, hazañas que puedes ver más a detalle en este video. Asimismo, existió un antiguo pueblo macedonio con su propio idioma, el cual se emparentaba con el griego antiguo y que derivó en el dialecto koiné. Por tal motivo, es que el nombre es netamente originario de la antigua Grecia, era histórica que es de vital importancia para la identidad común de los griegos modernos. Ahora, veamos las generalidades del pueblo macedonio moderno. Como sabrás, los normacedonios actuales hablan un idioma eslavo, que difiere completamente con el griego, y descenderían de los protoeslavos que se asentaron en los Balcanes entre los siglos V y VI después de Cristo, mucho tiempo después de la desaparición del antiguo reino de Macedonia, acaecido en el 168 a.C. Incluso, algunos lingüistas aseguran que el idioma macedonio es un dialecto derivado del búlgaro debido a su afinidad lingüística. Por tal motivo, la lengua es a veces denominada como el eslavo macedonio, para diferenciarlo del antiguo macedonio relacionado con el griego. Con esto, veamos los antecedentes históricos del conflicto. La región de Macedonia en los Balcanes le perteneció al Imperio Otomano dentro de la provincia de Rumelia. Esto fue así hasta la Primera Guerra Balcánica, en la que una coalición de países derrotó a los otomanos, siendo la Macedonia repartida entre Serbia, Grecia y Bulgaria. Por la ya mencionada afinidad lingüística entre el búlgaro y macedonio, el entonces Reino de Bulgaria ataca a las fuerzas serbias y griegas para consolidar el control sobre toda la Macedonia, estallando así la Segunda Guerra Balcánica, que terminó con su derrota y la anexión total de los territorios eslavos en Macedonia por parte de Serbia. Hasta ese entonces no existía aún una identidad de una Macedonia eslava como tal, y esta se crearía posteriormente luego del surgimiento del Reino de Yugoslavia tras la Primera Guerra Mundial. Aquí se crea el antecesor de la actual Macedonia, la provincia de Banovina del Badar, la cual abarcaba el territorio total de Macedonia del Norte y partes de Serbia Central. Como sabrás, el Reino de Yugoslavia es desintegrado durante la Segunda Guerra Mundial, tras la que resurge como la República Popular de Yugoslavia, es decir, bajo el gobierno socialista de Josip Broz Tito. Es aquí cuando se utiliza el nombre de República Socialista de Macedonia, basado en la antigua Banovina del Badar, pero que ahora ya coincidía con las fronteras de la actual Macedonia del Norte. Y claro, desde aquí se despertó el recelo de los griegos. Esta república declaró pacíficamente su independencia en 1991, tras un referéndum en el contexto de las guerras yugoslavas. Si te preguntas por qué no fue invadida por Serbia, fue porque esto pudo haber supuesto la intervención de Grecia y Bulgaria, quienes históricamente se habían disputado la región de Macedonia. Y claro, la independencia, bajo el nombre de República de Macedonia,
reavivó el conflicto con Grecia por el nombre. La independencia de la nueva república con este nombre ha sido considerada ofensiva por los griegos, especialmente para los habitantes de la población de la región griega de Macedonia. Sí, cuentan con una región homónima cuya capital es Salónica y en donde habría nacido Alejandro Magno. Para colmo de males, en una primera instancia usaron esta bandera con el sol de Vergina, un símbolo usado por la dinastía argeada de Alejandro Magno y que ya se usaba en la región griega de Macedonia. Como debes saber, para la conformación de un Estado-nación es necesario forjar una identidad nacional. Por tal motivo, el gobierno normacedonio consideraba la preservación del nombre constitucional como prioritario, aludiendo que el país es el único ubicado íntegramente en la región homónima. Asimismo, aseguran que los actuales habitantes del país también descienden de los antiguos macedonios, que se mezclaron con los eslavos que llegaron a los Balcanes unos siglos después. Por otra parte, apelan al principio de libre autodeterminación de los pueblos, pues el nombre ayuda a hacer valer su especificidad étnica, rechazando el término eslavo-macedonio. A pesar de que el país obtuvo rápidamente el reconocimiento internacional tras su independencia, muchos estados no utilizaron su nombre oficial y en su lugar usaron la denominación de Antigua República Yugoslava de Macedonia en apoyo a Grecia, quienes, por cierto, realizaron más de una manifestación multitudinaria. Por más tonto que parezca, esta disputa toponímica trajo más de un dolor de cabeza para la naciente república. Debido a la oposición griega al uso del nombre, se retrasó el ingreso a la ONU. Asimismo, se dificultó la adhesión a la OTAN y a la Unión Europea, organizaciones a las que Macedonia del Norte aspiraba a ser parte. Por más que se iniciaron negociaciones para acabar con este conflicto, hechos como nombrar a su aeropuerto como Alejandro Magno solo recrudecían las disputas. La solución del conflicto fue progresivo. En 1995 se establece un acuerdo en Nueva York, en el que Macedonia cede a modificar su bandera que incluía el sol de Vergina por el pabellón actual. Con el tiempo, se fueron proponiendo diversos nombres, los que griegos se negaron a aceptar en vista de que los macedonios se rehusaban a renunciar al nombre que consideraban propio. En el 2010, el gobierno griego terminó decantándose por la denominación República del Norte de Macedonia. Si bien en un principio los normacedonios seguían refutando esto, las trabas para su adhesión a organismos internacionales los forzaron a firmar el Acuerdo de Prespa, en el que con la mediación de la ONU, Macedonia acepta modificar su nombre tras un referéndum a la par que Grecia levantaría el veto para su ingreso a la OTAN. En el mencionado plebiscito, una abrumadora mayoría aceptó la modificación del nombre, ya que esto representaba el inicio de la incorporación a la OTAN y a la Unión Europea tal y como se estipulaba en la premisa del referéndum. De esta manera, el cambio se hizo oficial y la ahora Macedonia del Norte ha sido el último país en adherirse a la OTAN en marzo del 2020. A pesar de lo anterior, existen nacionalistas de ambos bandos que han quedado inconformes. Algunos griegos siguen considerando que el término Macedonia debería hacer referencia únicamente a su pueblo, como el legado histórico y cultural de Alejandro Magno, mientras que los normacedonios luchan por preservar una identidad, siendo el nombre del país un pilar fundamental. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los griegos han hecho bien en reclamar? ¿Los normacedonios deberían conservar el nombre? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima!